Bueno, estábamos con el problema que nos había planteado Sergio acerca de tres masas y todas en el espacio. Tenemos el campo gravitatorio creado por las tres y nos preguntaba acerca del... Vamos a ponerlo aquí. Esta era la pregunta. Si consideramos una superficie que encierra, una superficie cerrada, que encierra una de ellas, solo una de ellas, ¿cómo va a ser, digamos, el flujo a través de esa superficie cerrada si solo engloba una de ellas? Eso es lo que entendí. Habrá un flujo creado por ella, claro, efectivamente, que se dirige hacia ella misma, y otros dos flujos creados por los que se dirigirán hacia ellas. Bueno, estábamos discutiendo entonces este problema. Efectivamente, el campo gravitatorio es el creado por las tres, es decir, que si conocemos el de cada una de ellas, será simplemente la suma vectorial de cada una de ellas. Podemos aplicar, que es lo que estaba haciendo para discutir este problema, la ley de Gauss para la gravitación. Entonces escojo una superficie cerrada que aquí he dibujado por sencillez en su forma esférica, rodeando a la masa 3, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos que ver es, bueno, vamos a aplicar la ley de Gauss, o sea, digamos, ¿qué ley gobierna la gravitación? Bueno, pues la ley de Gauss para la gravitación. En su forma integral, ya que estamos hablando del flujo. Entonces tenemos el flujo del campo total a través de esta superficie cerrada, esférica, S. ¿Cómo va a ser? Va a ser proporcional, y esto es lo importante, esa es la idea con la que os tenéis que quedar en esta asignatura. Es muy importante en esta parte, o sea, que es proporcional, en el caso de la gravitación, a la masa total encerrada dentro de esta superficie. S es una superficie cerrada, entonces la masa que está dentro, proporcional. En el caso de la gravitación, las constantes de proporcionalidad pues serán menos 4pi por g, siendo g mayúscula la constante de gravitación universal. ¿De acuerdo? Entonces ahora estábamos justo en este punto cuando he empezado a grabar, que es la masa dentro. ¿Cuál es la masa dentro? md es únicamente m². ¿De acuerdo? Es decir, que si tú te estás preguntando acerca del flujo, como ves, digamos, el flujo solo es debido a lo que tienes dentro, o sea, a la masa m². Y uno dice, bueno, pero estas dos masas también crean un campo, o sea, contribuyen al campo total, efectivamente. Pero las líneas de los campos, debido solo a la masa 1 y a la masa 2, digamos, voy a dibujar, ¿no? Tendría así, vamos a poner rectas. Voy a dibujar. Este es... Uy, mierda. Voy a echar un 0. Me he dibujado así, unas cuantas así al azar. ¿De acuerdo? Estas líneas rojas solo son, digamos, la contribución esta que tenía aquí. ¿De acuerdo? A G1. Serían las líneas del campo únicamente debido a la masa 1, ¿de acuerdo? Uy, perdón, sí, con sentido contrario, gracias. Sí, el sentido es contrario, gracias. Vamos a ponerlo. Sí, gracias. Y esto contando que no existe ninguna... contando solo el campo 1, ¿no? Sí, es lo que os estoy intentando decir. Tengo aquí el 2 y el 3. Entonces el flujo, debido al campo total, va a ser la suma de los flujos debido a cada una de las partes, del 1, del 2 y el 3. ¿De acuerdo? Nosotros ya sabemos en el resultado final que solo va a ser debido a la masa que tenemos encerrada dentro, o sea, la masa m². Entonces, gráficamente lo que he intentado ahora dibujar es, bueno, verlo. Es decir, ¿qué ocurre? ¿Por qué el flujo, digamos, el flujo debido a la masa 1 no contribuye? Por eso he dibujado estas líneas así al azar y digo, bueno, estas, fijaos que son las que atraviesan esta superficie esférica. Claro, uno dice, bueno, tenemos un flujo, pero fijaos que en el flujo, y esa me parece así de memoria que era una pregunta también que me hacía otro de vosotros, no me acuerdo, fijaos que en el flujo es una magnitud escalar, pero puede ser positiva o negativa. Es decir, en este caso el flujo a través de esta línea, fijaos, esto está entrando, ¿de acuerdo? Es decir, que en este caso el flujo a través de esta parte es negativo y por aquí es positivo.
¿de acuerdo? Es decir, que hay que tener en cuenta el signo. Gráficamente me tengo que fijar cuántas líneas están entrando y cuántas líneas están saliendo. Las que salen, digamos, la contribución al flujo es positiva y las que entran es negativa. Entra por aquí, sale por aquí, por lo tanto el flujo neto es cero, gráficamente, uno lo ve. Si uno lo hace matemáticamente le sale también, ¿eh? O sea que no es... Entonces, aquí está, entra negativo, sale, entra, sale, por lo tanto, todas las que, digamos, entrarían y saldrían, es decir, que el flujo sería la contribución al flujo debido a la masa 1, al campo creado por la masa 1, es cero. Lo mismo tendríamos para la masa 2. Claro, únicamente no se cumpliría eso para la masa 3. Solamente para esa tendríamos un flujo neto distinto de cero. Sí. En el caso límite, donde hay una masa 4 que esté en la superficie. Amigo, ese es un problema bonito. Ese le vamos a ver en electromagnetismo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Teníamos ahí el problema, fijaos, ahí tenemos una discontinuidad en el campo. O sea, la pregunta que hace vuestro compañero, esa, digamos, va a ser un problema que aplazo para ya hacerlo en electromagnetismo. Es una pregunta muy bien decir, ¿y qué ocurre si nosotros tenemos masa, o ya puestos carga, situado justo en el límite aquí? Vamos a tener una discontinuidad en el campo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo aquí la masa distribuida toda en la superficie? ¿De acuerdo? Fijaos, para que entendáis que hay una discontinuidad. Ahora el problema lo cambio, o sea, ahora cuidado porque saltamos de una pregunta. ¿Y si la masa esta no es puntual, sino lo que tienes es una corteza muy delgada, infinitamente delgada, de masa, o sea, toda la masa la reparto a través de aquí. ¿De acuerdo? Y ahora me pregunto, digo, bueno, vamos a ver qué ocurre con el campo gravitatorio. Pues otra vez o sea, que fijaos, el entrenamiento es el mismo. Ya veis que para la gravedad va a ser lo mismo que para la electrostática. Digo, bueno, pues escojo una superficie cerrada y me aprovecho de la simetría. Voy a dibujarla aquí. O sea, que la pregunta, bueno, no la voy a aplazar, la dejo a y ahora digo, caso particular. Caso particular, una superficie esférica de masa. Una distribución esférica. ¿De acuerdo? Solo una corteza. Entonces voy a tener aquí esto. Vamos a ver. Uniforme. Una distribución esférica uniforme. Ahora entenderéis por qué es uniforme. Y la pregunta está también muy bien, o sea, la voy a aprovechar. Pero es que me da igual la electrostática que la gravitación. Como habéis visto, el problema es exactamente el mismo. Entonces, entender lo que pasa para la gravedad, si uno entiende para esto, lo entiende para la electrostática. Es así de simple. Si uno no lo entiende para esto, no lo ha entendido para el otro. Es así. ¿Cuál es el poder o la fuerza de aplicar la ley de Gauss para la gravitación? O sea, esa es cierta, o sea, es, digamos, algo, encontremos algo que nos lo, digamos, lo tomamos como una ley que se cumple. ¿Entendéis lo que os dije ayer? Todos los experimentos nos llevan a que esa ley es correcta. ¿Bueno? Muy bien, pero nosotros, eso es lo importante, habrá problemas en los cuales aplicar la ley de Gauss nos va a ser sencillo hallar cuál es el campo, por ejemplo, el campo gravitatorio en este caso. Siempre y cuando, claro, el problema tenga simetría. Digamos, cuando el problema tiene una simetría, entonces aplicar la ley de Gauss nos va a dar muchísima información. Escogiendo, eso sí, claro, tendremos que aprovecharnos de la simetría del problema y escoger las superficies cerradas de forma adecuada.
¿De acuerdo? Este es un caso particular. Es decir, ahora, digo, la pregunta es, ¿cómo es el campo? A mí me dicen cuánta es la masa, ¿no? La masa que hay ahí distribuida. Entonces puedo hablar de una densidad superficial de masa. Es una distribución. Voy a utilizar, normalmente se utiliza la letra griega sigma para densidades superficiales. La utilizaré también para carga sigma. Entonces, ¿cuánto tendremos aquí como sigma? La masa total dividido por el área, ¿no? 4pi. Bueno, si tenemos que el radio es r, ¿no? 4pi r cuadrado, esta es la densidad. Y es uniforme, eso sí es lo que necesito. Fijaos que incido mucho, uniforme. Muy bien. Y ahora digo, perfecto, hallar el campo. En cualquier punto del espacio. Muy bien. Esto tiene una simetría esférica que, vamos, ¿no? Lo ve todo el mundo. Es decir, que a mí me da igual, si tengo así la esfera puesta, me doy la vuelta y alguno de vosotros me hace la gamberrada y me gira la esfera y yo vuelvo a mirar, no puedo distinguir si me la habéis girado o no me la habéis girado. Eso significa la simetría. ¿De acuerdo? Es decir, yo no puedo distinguir la situación giros o no giros. Es decir, que eso implica matemáticamente que todos los puntos que se encuentran a la misma distancia del origen, si sitúo aquí el origen de coordenadas, todos los puntos tienen que tener, digamos, el mismo campo con simetría radial. Es decir, que la dirección del campo gravitatorio va a ser radial, hacia adentro o hacia afuera, ahora lo veremos, pero tiene que ser simetría radial. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a escoger la superficie. Primero para puntos dentro. Voy a escoger una esfera. Uy, ahí lo que pasa es que no me ha salido justo. Ay, no me ha salido tampoco muy allá. Bueno, más o menos. Ahí más o menos, ¿de acuerdo? Este con radio. ¿Entendido? ¿De acuerdo? Muy bien, y ahora aplico la ley de Gauss. Y me dice, el flujo del campo gravitatorio a través de esta superficie cerrada tiene que ser proporcional a la masa encerrada dentro de esa superficie. El flujo a través de esta superficie S tiene que ser menos 4pi g por la masa dentro. Pero la masa dentro es cero. Es decir, que el flujo va a ser cero. Bueno, ¿y el campo? Flujo del campo. Fijaos que aquí estamos diciendo, tiene simetría radial. Es decir, que el campo tiene que ser o bien la dirección hacia adentro o hacia afuera. Tiene que ser perpendicular a la superficie. Bueno, uno diría, pues, entonces tenemos aquí hacer la integral. Esta chupada sería... Tendremos aquí, a través de esta superficie de G por diferencial de S, aprovechándome, fijaos, aquí, aprovechándome de la simetría, yo sé que sería G, el valor de G, fijaos, ya cojo el módulo, ¿no? Por el área, 4pi r cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Siendo G positivo o negativo, dependiendo de si entra o si sale hacia afuera. Pero eso ahora mismo me va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser igual a cero por la ley de Gauss. Es decir, que G dentro es igual a cero. Sí, el campo gravitatorio dentro sería cero. Si tuviésemos un planeta con estas características... Curioso, estaríamos dentro, ¿no? Dejamos sin gravedad. ¿Entendido? ¿Entendido?
para fuera, para puntos fuera. Entonces, claro, uno dice, pero... Entonces, es lo que os estoy intentando, ya con este primer ejemplo, que me ha venido muy bien. Lo que hay que aprovecharse en la ley de Gauss es, ahora uno tiene, y esa es una de las ideas que a veces no entran bien en esto, o que muchas veces no entran bien. Entonces, solo la ley de Gauss es correcta cuando tenemos problemas con simetría, es decir, no, la ley de Gauss es siempre correcta. Es decir, que si yo escojo esta superficie cerrada, con forma de patata, totalmente irregular, ¿es correcto lo de que el flujo a través de esa superficie cerrada va a ser proporcional a la masa que tengo encerrada dentro? Sí, es correcto. Pero claro, fijaos que el problema era decir cómo es el campo. Entonces, claro, es decir, a la hora de hacer esta integral, de forma sencilla, hacerlo con una superficie irregular ya no es posible. ¿Por qué? Porque el campo va a ser diferente en principio. Si no, ahora ya sé que dentro va a ser cero, pero en general uno diría, anda, el campo aquí, ¿cómo es? Va a ser diferente que aquí, va a ser diferente que aquí, va a ser diferente. Eso sí, sé que el flujo a través de esta superficie cerrada va a ser también proporcional a la masa que está encerrada dentro. Es decir, que la ley de Gauss es siempre correcta. Nos va a servir en nuestros problemas, es decir, es útil en los problemas donde tenemos simetría, es decir, distribuciones, en nuestro caso de la gravitación, distribuciones de masas simétricas, con cierta simetría. ¿De acuerdo? Sí. ¿De qué manera nos influiría en nuestro caso la densidad del campo, por así decirlo? ¿La densidad del campo? Si para transmitir un fluido... No me cambies lo del fluido. No. O sea, cíñete a este problema porque si no, todavía no lo he terminado. O sea, hazme preguntas acerca de este problema. Luego me haces preguntas de otra. Sí. Ahí, porque la masa no influye. ¿Dónde? No, cuando te queda... Aquí, fíjate. Muy bien, voy. O sea, preguntando, porque a ver si soy capaz de que la mayoría de vosotros le entre la ley de Gauss. La experiencia me dice que la mayoría no lo va a entender. ¿De acuerdo? A ver si lo logro. Por lo menos yo no he sido capaz hasta ahora. Siempre tengo la impresión de que la mayoría no lo ha entendido. Esa es la... Esto es lo importante. Esta es la base de lo que partimos. La naturaleza se comporta en la gravitación de tal manera que el flujo del campo gravitatorio a través de una superficie cerrada va a ser proporcional, fijaos que es la idea, proporcional, o solo influye la masa que tenemos dentro de esa superficie cerrada. ¿Podemos tener masa fuera? Por supuesto que podemos tener masa fuera, pero esa masa que tenemos fuera no contribuye nada, no aproximadamente nada, exactamente no contribuye con nada al flujo. ¿Está claro? Eso es, o sea que esa es la ley, es, como os decía ayer, en vez de cogerme la ley, claro, esto lo podía hacer para este problema, ¿lo puedo resolver este problema, uno diría, cogiéndote la ley de gravitación universal de Newton? Sí, por supuesto. Sería un problema en el cual tengo que integrar, fijaos por eso, pero es más difícil, porque entonces tendría que escoger, dividir esta superficie esférica en elementos infinitesimales y aplicarle para cada elemento infinitesimal de masa, ¿cuánto tendría esta masa diferencial de m? Pues sigma por diferencial de s. ¿De acuerdo? Esa sería aplicarle a esa masa infinitesimal la ley de gravitación y sumar. Claro, con mucho cuidado, porque son vectores, es decir, que tendría que hacerlo para cada una de las componentes. Bueno, o sea que tendría 3 integrales para hallar la componente X, la componente Y, la componente Z, o si quiero utilizar coordenadas, otro tipo de coordenadas esféricas, que a lo mejor sería más conveniente, para cada una de ellas. Es decir, que es un problema que matemáticamente, bueno, pues se puede hacer, sí, claro que se puede hacer. De hecho, lo voy a hacer en electrostática. Distribuciones, discos, esferas, oye, voy a aplicar la ley de Coulomb. Si tengo una distribución esférica de carga, ¿cómo va a ser el campo eléctrico creado por esa distribución esférica? Cojo la ley, plop, y tengo que integrar, dividir lo que acabo de hacer aquí, y dividir e integrar.
sea, que eso se puede hacer y se debe, digamos, mentalmente, por lo menos tener la idea. Cuando uno ve lo que hay que hacer, en ese caso aplicando la ley de Coulomb, que sería la ley de gravitación universal, para llegar al campo total, uno dice, a lo mejor hay algún camino más fácil. Efectivamente, si en vez de aplicar eso, aplico la ley de Gauss para la electrostática, o en este caso, fijaos qué rápido he llegado, ¿os dais cuenta? Sí, mentalmente he tenido, claro, uno dice, no has tenido que hacer ninguna integral. No, aquí eso es una idea falsa también. Sí, he hecho una integral, pero la he hecho tan sencilla que la he podido hacer mentalmente, que es esta, a través de esta superficie roja. Me he aprovechado de la simetría del problema. He visto en este problema, la simetría es tal que la dirección del campo tiene que ser radial, hacia adentro o hacia afuera. Entonces, escojo la superficie de acuerdo con eso para que la integral sea chupada. Una superficie esférica. ¿Entendéis? O sea que sí se hace una integral, pero mentalmente. Por eso os he dicho ahora, claro, si escojo una superficie con forma irregular u otra forma, bueno, no tendríais por qué coger una forma tan irregular, un cubo. Es decir, uno diría, ¿tiene que ser siempre con forma de patata? No, puede ser un cubo tiene mucha simetría, ¿no? También. Es decir, en este caso ya no tiene la simetría del problema, por lo tanto no me sirve. ¿De acuerdo? ¿Ibas a preguntar algo? Justo cuando, si dos masas iguales si chocan, justo en el momento de choque, ¿qué coges? ¿Que el flujo es el que pasa por...? Vamos a ver, ahí fijaos cómo la mente del... Iba a decir, es broma, son chistes, ¿qué hago? La mente del alumno es retorcida. No, pero eso me gusta, o sea, decir cómo le pillo... El juego es hacer preguntas y decir, oye, si cambia esto, eso me muestra decir, pues estoy. Simplemente, ¿os dais cuenta? Pueden ser bonitas o no, yo pensar una cosa, pero la indicación es, están dentro del juego. Es así de simple. Cuando uno va a un partido de fútbol y está mirando otra cosa, pues no se entera de decir, ¿y ahora qué ha pasado? ¿Le han hecho falta o no? Te pregunta, y no me he enterado de nada. Bien, ahí decir, en movimiento, o sea que la pregunta que han hecho vuestros compañeros, tengo dos masas, vale, y se están en movimiento porque van a chocar, o sea, si antes no están, y chocan, ¿qué ocurre? Fijaos que esto es en un instante de tiempo. Yo puedo hacerlo para cada instante de tiempo, es decir, a mí, tú me dices que choquen o que no choquen, a mí me da igual. Tú me dices, en un instante de tiempo se encuentran separadas esta distancia. Puedo aplicar... ¿La ley de Gauss es válida? Por supuesto que es válida, he dicho que siempre es válida. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que tiene este problema simetría. Bueno, habría que aplicarlo, sí, no hay ningún... Podemos aplicarlo por duplicado, es decir, como el campo total va a ser la suma vectorial de los dos campos, debido a cada una de las dos masas, fijaos, como la pregunta que me ha hecho vuestro compañero es, a veces el problema parece que no tiene simetría. Parece que no tiene simetría. Pero sí la tiene, si nosotros dividimos el problema en dos. Y en esos dos, en cada parte tiene simetría. Por ejemplo, el caso particular que me está diciendo vuestro compañero, ¿y qué ocurre si hay dos masas puntuales o dos esferas, por ejemplo? ¿Entendido? Es decir, si tengo esta esfera y tengo otra esfera por aquí. Es decir, ostras, y ahora el campo gravitatorio debido a las dos esferas. ¿Tiene simetría esto? La simetría, no. Pero digo, vale, perfecto. Voy a ver cuál es el campo total, va a ser la suma del campo creado por uno más el campo creado por la otra. Y ahora digo, ¿para esta solo puedo aplicar de forma sencilla la ley de Gauss? Sí. ¿Para esta otra también? Sí. Es decir, que hallo por separado los campos gravitatorios de cada una de ellas y el campo total será la suma de los dos. ¿De acuerdo? Eso, pero todavía me queda una cosa, me quedan naturalmente los puntos fuera, ¿Y ahora qué ocurre para el campo? En puntos fuera de las... Bueno, podría haber puesto S para adentro, ahora voy a coger S fuera. S se refiere a una esfera, R mayor que R. ¿Entendido? Por eso digo que el problema aquí es la imaginación. Ahora son superficies imaginarias.
sea, que tengo, real que tengo aquí, bueno, el campo gravitatorio es real, aunque no lo veamos. Pero estas superficies S que estoy poniendo yo son superficies imaginarias. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué tendríamos entonces aquí? Tendríamos, mentalmente hago la integral, ¿no? G por 4pi r cuadrado. Eso es lo que tenemos. Este es el flujo. Y la ley de Gauss me dice que esto tiene que ser proporcional a la masa que tengo dentro. ¿Y cuánta masa tengo dentro? Bueno, la masa total m, que lo podía poner también si queréis menos 4pi. G, si lo quiero poner en función de eso, tendríamos sigma, ¿no?, por 4pi r al cuadrado. Es lo mismo m que me da igual. ¿De acuerdo? Si queréis ver sigma, pero bueno, al final es la masa que tengo distribuida en toda la superficie, ¿no?, esférica. ¿Entendido? Claro, y ahora digo, vamos a llegar a una consecuencia que es muy 4pi, me va a quedar que es menos g m dividido por r cuadrado. La dirección, cuidado, la dirección viene dado por la simetría. Aquí habéis visto que no pongo signo de vector, pero yo por la simetría del problema sé que la dirección tiene que ser radial, por lo tanto, consecuencia, conclusión, mejor dicho, la conclusión del problema, que el campo gravitatorio en puntos de fuera es lo mismo que el campo gravitatorio creado por una masa, toda la masa de la esfera concentrada en el centro de la esfera. Así de sencillo. Bueno, ya os estáis dando cuenta por qué los problemas de gravedad, cuando tenemos la Tierra, podemos considerar toda la masa de la Tierra situada en el centro de la Tierra. ¿Entendido? Claro, uno cuando ve esto, amigo. Pensad en este problema entonces. Ahora sí, problema, ejercicio. Ejercicio. Y si yo cambio esto, y ahora en vez de tener una... Bueno, primero, antes de que no se me olvide, dije antes, comenté, problema que venía por ahí por Daniel, ¿qué ocurre si tenemos justo masa y ahora decir, y justo tenemos una discontinuidad en el campo gravitatorio, sí o no? Puntos, me estoy acercando, ¿no?, hacia la superficie. ¿Cómo es la gravedad? Si estoy por dentro, 0. Si estoy justo por fuera, me voy acercando. O sea, tengo aquí la superficie esférica, que estoy dentro, me voy acercando por dentro y por fuera. Aquí es 0 y aquí tengo precisamente esto. Es decir, que tenemos una discontinuidad. Si yo hago una gráfica acerca de una gráfica del campo, es decir, que represento G frente a R, ¿no?, la distancia, tenemos que para puntos R tengo aquí 0, y a partir de este punto tendríamos, pues fijaos que decrece decrece, es inversamente proporcional a, bueno, con negativo, esto tiene que ser, o sea, que tengo por abajo, cuidado, aquí está, vamos a apuntarlo hacia abajo, positivo hacia abajo, entonces tengo los valores negativos arriba, ¿de acuerdo? O sea, tiende a 0, ¿no? Hombre, cuando R tiende a infinito, tiende a 0, pero lo que quiero decir aquí, lo importante es que tenemos una discontinuidad. Bien, aquí vamos a poner... O sea, tened cuidado que aquí vamos a dibujarla bien, porque es por los negativos. Vamos a dibujarla bien. Si no, luego me quedo con la mala... Vamos a cogernos. Fijaos que lo que tengo es... Vamos a cogernos esto. Vamos a cogernos esto. Aquí tenía G y aquí tenía R. No, estoy dibujando G en función de R. Esta es la gráfica que estoy dibujando. ¿De acuerdo?
Entonces, yo digo, para puntos, ¿sí? Explicar otra vez por qué es discontinuo en ese punto. Aquí tengo justo la esfera de radio R. He mirado cómo es el campo para puntos dentro de la esfera. ¿Cuánto me salía para puntos dentro? G menor que R es igual a C. Y G para R mayor que R era menos, tenía menos G dividido por R cuadrado. Teníamos esto, ¿de acuerdo? Entonces simplemente estoy diciendo, para estos puntos tenemos, utilizaba el rojo antes. Por la mesa, sí, perdón. Un segundo. Mesa. Ahí. Entonces teníamos aquí en rojo y teníamos aquí. ¿De acuerdo? Es decir, que lo que tenemos aquí es una discontinuidad.